El siguiente ejercicio dice en su enunciado, una antena de radio mostrada en la figura está soportada por tres cables. A, B, que sería este cable que está acá. El cable AC es este. Y el cable AD, cuya fuerza de tensión es 6 kips, que no sé cuál es la unidad de medida realmente. Esto creo que está en el libro también indicado, una unidad de medida en inglés. 5 y 8 kips, respectivamente. Calcule la fuerza resultante que ejerce la antena sobre los tres cables. Expresar el valor de la fuerza resultante de forma vectorial. Hay que entender bien en este tipo de ejercicios quién está generando la resultante y sobre quién está generando la resultante. Es decir, si nosotros consideramos estas fuerzas como tensiones, tenemos acá la tensión 1, llamarle la tensión AB, la tensión 2 y la tensión 3. Esta sumatoria de esas fuerzas existentes va a generar una resultante. No es que va a estar en equilibrio. Es decir, la sumatoria de fuerza de T1 vectorial más T2 vectorial más T3 vectorial genera una resultante. Y esa resultante, ¿qué es lo que hace? Esa resultante se transmite a la antena. Es decir, la antena está recibiendo de manera individual el valor de esa resultante en alguna dirección, en algún punto. O sea, en el punto ya sabemos que sería este punto en el punto A, pero la resultante estaría actuando sobre la antena con el valor que nosotros calculemos acá. Ahora, por la ley de acción y reacción, nosotros tenemos que sobre los cables van a existir también una sensación de fuerza que ellos mismos van a sentir. En este caso también es una fuerza única, pero en este caso este valor de fuerza es menos la resultante, es decir, la opuesta a la suma de esas tres fuerzas. Entonces, si yo quiero obtener el valor de la fuerza que genera la antena sobre los cables, es lo mismo que obtener el valor de la resultante de las tres fuerzas actuantes e invertirlo, es decir, hallar su inversa, o en este caso, hallar su vector opuesto, digo yo. Otra forma de poder plantear esto, el sistema tiene que estar obviamente en equilibrio en ese punto, entonces, si yo sumo T1 más T2 más T3 más una tercera fuerza, esto tiene que dar igual a cero. Y esta fuerza es la que está actuando sobre los cables. Es decir, la fuerza equilibrante de los tres cables, era T1, T2, T3, T1, T2, T3, y esta es la fuerza F. La fuerza F es la fuerza equilibrante de los cables. Entonces, yo te voy a plantear esta ecuación y voy a obtener el valor de la fuerza F. Entonces, esta fuerza equilibrante es la que permite, es el valor de la fuerza que genera la antena sobre los cables. Entonces, cualquiera de las dos formas que yo planteé va a estar bien, pero conceptualmente, ¿cuál es la condición? Que si yo sumo solamente las tres fuerzas y obtengo el valor de la resultante de esas tres fuerzas, esa es la fuerza que se genera sobre la antena. Pero yo en este caso quiero saber el valor que la antena genera sobre los cables. Entonces tengo que hallar el valor de la fuerza opuesta o directamente considerar esta condición de equilibrio, que sería en este caso el equilibrio del sistema, y esa fuerza obtenida en el equilibrio es la fuerza que se genera de la antena hacia los cables. Bien. ¿Cuál es la complicación en este ejercicio? Obtener el valor de, o sea, de las fuerzas T1 de manera vectorial, que en este caso va a ser igual al módulo de T1 por el valor de RI, RJ, perdón, RJ, RK.
Es decir, obtener los vectores direccionales. En este caso, como ven, están los ángulos indicados en el gráfico. Entonces, para poder obtener los valores de los cosenos directores, yo tengo que poder ubicarme en este punto. Es decir, colocar mis ejes coordenados en este punto y este es el eje Y, el eje Z, y a partir de ahí obtener la dirección de mis fuerzas. Z. Entonces, trabajando con la primera tensión, yo sé que el ángulo que se forma con respecto, este es el eje X, con respecto al plano XY es 45 grados, que es lo que me marca el gráfico, ¿verdad? Acá, este espacio de acá. El ángulo que se forma entre la tensión eh, con el plano XY. Pero yo necesito conocer el valor del ángulo que se forma entre cada una de las fuerzas con respecto a los ejes coordenados. Entonces, si no conozco esos ángulos, porque en este caso el ángulo que yo tengo acá no es ni con respecto al eje X ni con respecto al eje Y, y va a ser complicado determinar ese ángulo, ¿qué es lo que yo hago? Utilizo la condición de unir dos puntos, conocer las coordenadas de esos dos puntos, y a partir de ahí obtener el vector direccional. Es decir, si yo conozco las coordenadas del punto A y conozco las coordenadas del punto B, me va a ser mucho más fácil poder obtener el vector direccional de la tensión 1. Entonces, las coordenadas del punto A ya son conocidos para mí. Es decir, son coordenadas 0, 0, 8, que es lo que está en el gráfico. Después, las coordenadas del punto B tengo que obtenerlo a partir de la geometría. Es decir, este segmento, voy a poner acá, este segmento no es conocido para mí, pero yo conozco el valor de esta altura, que en este caso es igual a 8. Entonces, por tangente de 45 va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Voy a ponerle el valor de. Entonces, el valor de D para mí es conocido. Es 8 sobre tangente de 45, que es igual a 8 también. Entonces, este valor yo puedo proyectar sobre los ejes coordenados, es decir, utilizando el ángulo de 60, yo puedo obtener D en X y D en Y. En este caso es igual a 8 por coseno de 60, y este caso va a ser 8 por seno de 60. Pero sí tengo en cuenta el signo. ¿Por qué? Porque el valor de D en Y, que sería este espacio de acá, está en el lado negativo del eje Y. En el eje X no hay ningún problema porque queda del lado positivo. Esas serían las componentes, las proyecciones del punto B. Es decir, tengo como componentes menos 8, perdón, 8 coseno de 60, menos 8 seno de 60, y la componente que es 0, la componente en Z. Después, la componente del punto C me dice que es un ángulo de 75 grados. De la misma manera yo voy a obtener este espacio pequeño que está acá. Voy a llamarle D2, que va a ser 8 sobre tangente de 75, que no sé cuánto es, 8 sobre tangente de 75, 2,14. Y eso ya es directamente porque está sobre el eje Y. Entonces, el punto C va a ser igual a 0, 8, voy a ponerle el valor numérico, 2,14.
14, 0. Y el punto D, la misma cosa. Tengo en este caso este segmento que va a ser de 3 es igual a 8 sobre tangente de 30. En mi caso va a ser 13,86. Entonces el valor del punto D va a ser igual a C, control Z, menos 13,86, 0 y 0. Se encuentra sobre el eje negativo de la dirección X. Entonces, con estos puntos yo voy a obtener los vectores direccionales. La solución para obtener la direccional a puntos es hacer la diferencia. Si yo quiero desde el punto A hasta el punto B, que en este caso tienen como origen A, y unen los puntos B o C o D, yo divido después entre el módulo de ese vector. Pero esto implica hacer B menos A, que sería la diferencia de las coordenadas del punto B menos el punto A sobre el módulo de lo que salga acá, B menos A. Entonces, nuestra relación es hacer el vector direccional de AB es igual a B menos A sobre el módulo de B menos A. En este caso, B vale 8 coseno de 60 es igual a 4, 8 seno de 60, menos 6,93, 0, menos el vector A que es 0, 0, 8. Sobre, y el módulo va a salir acá a raíz de 4 al cuadrado más 6,93 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces, obtener el vector direccional es un vector que tiene como componente 0,35 menos 0,61 y la tercera componente que es 0,71. Entonces el vector direccional de la fuerza T1 yo ya tengo como valor conocido y aplico el mismo concepto para obtener el valor de RAC, que va a ser entonces el vector C, que es 0, 2,14, 0 menos el vector A, que es 0, 0 menos 8, pero más 8, sobre el módulo, que en este caso es 0 al cuadrado más 2,14 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces un ratito voy a calcular ese valor, ese vector. 2,14 es igual a 0, 0,25, 26 y 0,97. Y el módulo del vector RAD es el vector de 13,86, 0, 0, menos 0, 0, 8 sobre raíz de 13,86 al cuadrado más 0 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces el vector direccional
es igual a menos 0,867, 0 y 0,5. Profe, tu componente en Z no tiene que ser negativo, la de RAC y Sí, RAD. sí, así mismo. Gracias. Todas las componentes son negativas. Lo único que hay que tener en cuenta en esta condición de hallar los vectores direccionales a partir de dos puntos es tener en cuenta el origen del vector que nosotros queremos determinar y el punto extremo del vector. Es decir, el vector direccional tiene que tener origen en el punto A y dirección en el punto B. Entonces, por eso todas las componentes en Z son negativas. Y a partir de ahí es solamente hacer B menos A y C menos B, C menos A y D menos A y obtener los vectores. Con los vectores direccionales volvemos al mismo caso anterior. Tenemos que hacer la sumatoria entonces de fuerzas, considerando esta condición que está acá, para hacer mucho más fácil. Entonces voy a obtener que tensión 1, me decía el ejercicio que era igual a 6, 5 y 8. A, B, A, C, A, B. Entonces ahí creo que se ve. Entonces, T1 en módulo es igual a 6, T2 es igual a 5 y T3 es igual a 8. Entonces, en este caso es multiplicar 6 por el vector direccional, que es 0,35 menos 0,61 menos 0,71 más 5 por 0,26 menos 0,97 más 8 por menos 0,867, 0 y menos 0,50. Y a esto sumarle el vector f, que obviamente puedo dejarlo de esta manera e igualarlo a 0. O de colocar las componentes. Creo que me pedía determinar el módulo o determinar solamente la fuerza de manera vectorial. Calcular la fuerza resultante que generan los tres cables y expresarlo de manera vectorial. Entonces voy a dejarlo de esta manera más. Entonces, mi fuerza F va a ser igual a... Todos estos vectores van a pasar al otro miembro, cambiados de signos, entonces va a ser 6 por menos 0,35, 0,61, 0,71, más 5 por 0 menos 0,26, 0,97, más 8, 0,867, 0 y 0,50. Entonces el vector f de manera vectorial va a ser igual a 4,836. La otra componente va a ser 2,36 y la tercera componente es 13,11. Entonces, puedo tenerlo de manera de resultante, pero como el ejercicio me pide de manera vectorial, entonces el vector resultante tiene estas componentes. O también expresarlo de esta manera. Cualquiera de las dos formas es válida. 4,386 en I más 2,36 en J más 13,11 en K. Si utilizan esta notación, igual va a estar bien la respuesta porque pretende la misma condición de notación vectorial.
¿Alguna duda o consulta? Bien. Lo único que hay que tener en